Bienvenidos, esta es la guía número 3, el ser desde las habilidades para la vida. En la presentación mirarán cómo las áreas de filosofía, economía y política se integran a la primera guía articulada de los docentes del Manuel J. Betancourt. Soy la docente Ledis Quintana y la presentación va dirigida para el grado 10. Bueno, si hablamos de qué son las habilidades para la vida, primero tenemos que definirlas. La OMS también las ha llamado competencias psicosociales y son las habilidades o capacidades que tiene un individuo para enfrentarse exitosamente a todos los desafíos de la vida cotidiana. Es obvio que los desafíos que nos presenta un mundo como el de hoy es muy diferente al de hace 100 o 200 años. Entonces vamos a conocer cuáles son esas capacidades formuladas por la OMS. Entonces, entre ellas tenemos el autoconocimiento, la empatía, la comunicación efectiva o asertiva, las relaciones interpersonales, la toma de decisiones, la solución de problemas, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, el manejo de emociones y el manejo de la atención. Todas estas habilidades nos dan un abanico de posibilidades para poder enfrentarnos exitosamente a la vida y ser felices. Las 14 áreas que ven los estudiantes del grado 10 se vinculan a una de estos elementos. Entonces, como ven, no todos tienen el mismo tamaño. Resalté 3 que son las que vamos a trabajar desde las áreas que dicto, que son el autoconocimiento, las relaciones interpersonales y el pensamiento crítico. Entonces, en la presentación vamos a hablar acerca de eso. Iniciemos entonces con economía y política. Esta área se vincula al trabajo del ser desde las habilidades para la vida, desde la habilidad de relaciones interpersonales. El aprendizaje que espero tengan después del desarrollo de esta guía es el siguiente: que analicen la importancia de las relaciones interpersonales como base de la sociedad a través del estudio del concepto de ciudadanía y de los derechos constitucionales, promoviendo una mirada crítica frente a si se cumplen o no en Colombia y frente a cómo me comporto y si cumplo o no cumplo estos derechos. Iniciemos entonces definiendo qué son las relaciones interpersonales. Podemos observar la imagen y claramente podemos sacar una definición de ahí. Entonces, las relaciones interpersonales se refieren a cómo nos vinculamos con los demás. Hay diferentes esferas, ¿cierto? En esa vinculación hay emociones, sentimientos, intereses y actividades sociales. Y las esferas son la familia, los amigos, el entorno laboral, clubes, deportivos, matrimonios y muchas más. Entonces, es la relación que establecemos con los otros. En esa relación que establecemos con los otros surge entonces el concepto de ciudadanía, porque indiscutiblemente estas relaciones interpersonales son la base de la sociedad. Entonces tenemos que reconocer que la sociedad como entramado de relaciones interpersonales genera un tipo de ciudadanía. Y ese tipo de ciudadanía podría decirse que un buen ciudadano es quien no solamente mantiene buenas relaciones interpersonales con los demás, sino también quien cumple las leyes. Eso implica considerar al otro como sujeto de derecho y obviamente también un sujeto de deber. Así que, así como tenemos unos derechos constitucionales, tenemos unas obligaciones que cumplir. Surge entonces que el primer deber de todo ciudadano es conocer sus derechos, porque a través de ellos podemos solucionar problemas por vía constitucional en vez de realizarlos por las vías de hecho. Cuando hablo de vías de hecho me refiero a la violencia, ¿cierto? Entonces la idea es resolverlos de manera pacífica a través de las normas constitucionales para hacer efectivos nuestros derechos. La Constitución política nos muestra 3 tipos de derechos, unos que son los fundamentales, otros que son los sociales, económicos y culturales, y otros que son los colectivos y del medio ambiente. Con este mapa mental quería mostrarles los elementos que caracterizan la lectura que van a abordar ustedes en la guía número 3. A partir de esa lectura, ustedes van a conocer estos derechos y van a realizar unas actividades entregables, que a continuación les voy a contar cuáles son. Bueno, hablemos un poquito antes de iniciar con los entregables de los tipos de derechos. Entonces tenemos los derechos fundamentales que se dividen en 3 grupos. El primero está el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal, y que este incluye los artículos que prohíben la tortura, tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes y la provisión de desaparición forzada. El segundo grupo es el de las libertades, que son de conciencia, de expresión, de organización. Y el último grupo se refiere a los derechos de igualdad, honra, intimidad y a las garantías procesales. Tenemos entonces también en nuestra Constitución Política de Colombia de 1991 los derechos sociales, económicos y culturales. Esos derechos pretenden promover las condiciones de bienestar social y económico y aseguran la calidad y dignidad de la vida individual y colectiva. Por último, tenemos los derechos colectivos y del ambiente, que son los derechos de la sociedad, un ambiente sano, aquellos que tienen contenido ecológico, que garantizan la continuidad de la especie humana y protegen el medio ambiente. Bueno, después de haber leído todo el documento que aquí acabo de explicar, van a hacer unas actividades entregables. Entonces, la primera actividad es que hay unas preguntas de verificación de lectura. Son 5 preguntas que van de la A, B, C, D, E, de la A a la E, y se resuelven a partir de la lectura del texto. Entonces van a leer muy bien, van a responderlos. Esta guía número 3 se reciben 2 documentos, uno el de economía y el otro el de filosofía, como actividades separadas y como entregables en Edmodo. Si ya tienes alguna dificultad para enviarlas por Edmodo, puedes enviarla a mi correo. La segunda actividad entregable es de opinión personal y examina las relaciones interpersonales. Es un cuadro, hay 5 preguntas en las cuales vas a examinar qué es lo que privilegias en tus relaciones sociales, qué te gusta, qué te disgusta y qué puedes mejorar con respecto a tu trato con los otros. El tercer punto se refiere al análisis de 15 derechos ciudadanos. Esos 15 derechos ciudadanos son 5 fundamentales, 5 económicos y culturales y 5 de la protección del medio ambiente. Ahorita les voy a dar un ejemplo de lo que deben hacer. Y finalmente la actividad número 4, que es una actividad de consulta y de ampliación de información, en la cual ustedes van a investigar qué es la acción de tutela, qué es el derecho de petición, cómo se interpone. También van a buscar un formato de derecho de petición y de tutela y lo van a llenar con algún caso hipotético o un caso que se encuentren en internet, y finalmente van a buscar qué otros mecanismos de protección de los derechos existen a nivel constitucional. Bueno, las actividades específicas aparecen en la guía. Ese es un ejemplo del punto 4. Entonces, en el punto 4 debe elegir 5 derechos fundamentales de los más de 30 que hay, 5 derechos sociales y 5 derechos colectivos o del medio ambiente. En total dan 15. Debo hacer una cartilla ilustrada que puede ser un cuadro como el que les estoy mostrando o escrito en prosa con subtítulos. ¿Qué debe contener mi trabajo? De esos 15 derechos yo tengo que poner primero qué tipo de derecho es. En este caso el ejemplo dice que es un derecho fundamental. Información sobre el derecho fundamental, es decir, este derecho fundamental se conoce como el derecho a la intimidad personal y es el artículo número 15 y lo debes acompañar de una imagen. Esta imagen puede ser tomada de internet o dibujada por ti. La tercera casilla debe decir en qué consiste. Entonces vas a decir, en este caso el derecho a la intimidad personal consiste en que todo ciudadano colombiano tiene la posibilidad de tener privacidad y restringir su información, ¿cierto? Y derecho a la honra. Uno no puede ir en Colombia hablando mal de los demás y dañando su trabajo porque ese es un derecho personal. Análisis de su cumplimiento. ¿Qué van a hacer en el análisis de su cumplimiento? Van a ver si el derecho se cumple o no. ¿Qué digo yo en este ejemplo? Que es muy difícil con todas las redes sociales y el internet proteger la honra ciudadana cuando hay una cantidad de calumnias y noticias falsas que hacen difícil el seguimiento, y que en Colombia debería reglamentarse un poquito más eso de las redes sociales. Y finalmente, ¿cuál es mi obligación o deber ciudadano? Es decir, si el derecho es tener derecho a la intimidad personal, entonces tú debes crear la obligación. ¿Cuál es mi obligación? Pues primero no crear rumores de los demás, ni noticias falsas por ningún medio. Y sobre todo, mi derecho como ciudadano es respetar la intimidad de los demás. Este mismo ejercicio lo vas a hacer con los 5 derechos fundamentales que escojas, los 5 sociales y los 5 económicos. De hecho, solamente hay 5 en derechos colectivos o del medio ambiente, entonces los vas a analizar todos. Bueno, ahora abordemos el trabajo desde filosofía. En filosofía, entonces, nos vinculamos al ser desde las habilidades para la vida con la habilidad del conocimiento de sí mismo. El aprendizaje que espero tengan de esta unidad es que saquen conclusiones frente a por qué es importante conocerse, por qué es importante tener una actitud crítica, basándonos pues en el estudio de algunos elementos de la filosofía clásica y cómo esto puede aportar al proyecto de vida personal de cada uno.
Bueno, la imagen de fondo que acabamos de ver es el oráculo de Delfos y la elegí porque al inicio, porque hay una inscripción en el oráculo que dice conócete a ti mismo, y era la invitación del dios Apolo y saludo de sabiduría para sus visitantes. Bueno, la parte de filosofía también contiene un texto, les voy a hacer un resumen a través de este mapa mental en donde abordamos el conocimiento de sí mismo desde las reflexiones que hacen Sócrates, Platón y Aristóteles. Entonces, la pregunta por el conocimiento de sí mismo indiscutiblemente nos remiten a otras preguntas, como quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Con estas preguntas intentamos comprendernos y definirnos. Platón, por ejemplo, pone en boca de Sócrates en sus escritos que la primera tarea de un ser humano es gobernarse a sí mismo. Y para gobernarnos a nosotros mismos, para controlar esas emociones, esas pasiones y hacernos una vida más agradable, pues no se consigue si no nos conocemos. Y ese es el elemento fundamental de un gobernante. Una persona que no se gobierna a sí mismo no puede gobernar a los demás. Esta habilidad busca que como personas seamos capaces de comprendernos, de conocer nuestros sentimientos y entender las razones que nos mueven a actuar, ¿cierto? Para no dejarnos arrastrar no solamente por otras personas, sino también por deseos y por elementos que de pronto dañen nuestra vida personal. Conocerse a sí mismo supone, según Platón y Aristóteles, el camino del perfeccionamiento. Y este camino del perfeccionamiento, yo decía que se hacía a través de las virtudes, hacerse mejor y adquirir conocimientos no solo sobre sí mismo, sino la naturaleza y los demás. Platón hablaba de que la justicia era la principal virtud del ser humano, mientras que Aristóteles hablaba de la prudencia o el justo medio, que era muy importante para ese camino del perfeccionamiento. En conclusión, los filósofos clásicos hablan de que es una virtud fundamental el conocimiento de sí mismo y que eso se hace a través de los valores y del conocimiento. Bueno, vamos a hablar de las actividades entregables. Entonces ya analizamos como la perspectiva de estos filósofos y de por qué era tan importante conocerse a sí mismo. Entonces hay un primer punto en donde se hace referencia a 5 cosas que se encuentran en el texto. Es una actividad de verificación de lectura. Aquí las podemos observar. El segundo punto es un análisis de imágenes. De cada imagen debemos extraer cuál crees que es el mensaje de la imagen y qué opinión tiene frente a ello. Todas las imágenes están referidas al conocimiento de sí mismo. Entonces tenemos la primera caricatura que dice ¿qué haces tan solo? Y la persona responde, es que me caigo bien. Entonces su labor será decir, bueno, cuál es el mensaje de la caricatura y qué opinas personalmente de eso. La segunda caricatura es una persona observándose en el espejo y su imagen no es del todo agradable y dice, a veces somos nuestro peor crítico. La tercera es otra persona analizándose en el espejo de un baño con una pregunta que dice, ¿me perdonas? Y finalmente una persona como con un monstruo atrás y dice, querido miedo, creo que tenemos que seguir caminos diferentes. Entonces la pregunta es, a ti mi querido estudiante, ¿qué te hacen pensar todas estas imágenes? El tercer trabajo es un trabajo artístico, van a elaborar un collage que refleja autoconocimiento, entonces van a buscar imágenes en internet o imágenes propias y van a hacer lo siguiente. Entonces van a encontrar quién soy y lo que me gusta de mí mismo. Entonces van a elegir elementos que representen esas habilidades, destrezas o virtudes. Luego van a pensar en lo que les gusta hacer, lo que le aburre y lo que no me gusta, lo que debo mejorar de mí y lo que aspiro a hacer, ¿cierto? Todo eso, de cada uno de esos elementos van a escoger imágenes que reflejen lo que ustedes quieren. El collage les sugiero que lo hagan en PowerPoint y luego lo guarden como imagen JPG y lo inserten, o lo hagan manualmente y le tomen foto. La cuarta y última pregunta es una actividad con pensamiento crítico. A mano izquierda encontramos 10 actitudes para desarrollar el pensamiento crítico y las vamos a aplicar acá. Entonces, lo primero es que van a elegir uno de los siguientes problemas. Los voy a leer, uno solo. ¿Qué piensas hacer con la única vida que tienes? ¿Podemos cambiar o en el fondo siempre somos los mismos? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Es el amor algo natural entre los seres humanos o es una creación cultural? Y si existe el destino, entonces tenemos libre albedrío, deben elegir uno nomás. Cuando elijan un problema, desarrollan las otras actividades. La B, que es fórmula, infórmate, y la C, que es inferencia. Cada una de ellas cuenta con unas actividades a desarrollar. Entonces van a desarrollarlas totalmente. Ese es el último punto. Finalmente, ambas guías deben incluir la rúbrica de autoevaluación, en donde vas a darte una nota por tu trabajo, de acuerdo a las condiciones que se ponen en la guía.
Y esa guía también incluye colaboración para que sus padres nos envíen comentarios y para mejorar. Si tienes preguntas, puedes enviarlas a mi correo, si tienes mi WhatsApp, a mi WhatsApp, o lo puedes hacer a través de este video o en el modo. Muchas gracias.